la botella de lejía no se abrió. Patricia se sintió frustrada y después irritada. Nuevo tapón, más seguro. El sábado había ido a hacer las compras en un gran supermercado, como todos los sábados, un sitio lleno de latas de cerveza, conservas, fideos, polvos de lavar. La marca de lejía era la misma, así que no advirtió el nuevo sistema de tapón al cogerlo de la estantería. Ahora, mayor comodidad, decía la etiqueta, y la leyenda le pareció un sarcasmo. Eran las 6:45 de la mañana, tenía que dar el biberón a su hijo, vestirlo, coger todos sus juguetes, enseres, meterlos en el bolso, bajar al garaje, encender el auto y desde allí apresurarse para llegar a la guardería antes de que las calles estuvieran atascadas. Después de dejar a Andrés, disponía de 15 minutos para atravesar la avenida, conducir hasta su oficina y una vez allí, coger el ascensor y subir a la planta 22. Importación y exportación Gálvez y Mautone S.A. Tenía que serenarse y leer las instrucciones de la etiqueta. Efectivamente, en el vientre de la etiqueta había un dibujo y debajo unas pequeñas letras. El dibujo ilustraba la mano de una mujer, sus dedos finos, sus uñas perfectamente limadas. Y la leyenda decía: para abrir el tapón, apriete en las zonas rayadas. Nerviosa pensó que no tenía tiempo para buscarle las zonas rayadas a la botella, como ninguno de sus amantes había tenido tiempo para buscar sus zonas erógenas. La vida se había vuelto muy urgente, el tiempo escaseaba. Aún así, alcanzó a advertir unas muescas. Para abrir el tapón, apriete. Presione con los dedos. Alguno de sus amantes también había pensado que todo era cuestión de presionar. Efectuó el movimiento indicado, pero el tapón no se había abierto. Ahora, levante la tapa superior. Ahora. ¿Pero cuándo es ahora? Otro de sus examantes también pretendía que ella gritase ¡ahora!, justo antes del momento culminante. Todo esto es ridículo. Pero algo ha fallado, o era ella. Pero el tapón no se había abierto. Tenía que serenarse. Los nervios no conducen a nada. Desde que había nacido Andrés, su vida estaba rigurosamente planeada. Se levantaba a las 6 de la mañana, se duchaba, desayunaba con cereales y con vitamina C. Después despertaba al niño y desde ahí apresurarse a la guardería, corriendo después al trabajo. Y por fin en el trabajo hasta las 5 volvía a ser una mujer sin hijos, una mujer independiente, un empleado eficiente y autónomo, y responsable también. A las empresas no le interesan los problemas domésticos de sus empleados. Es más, Patricia estaba segura de que para los jefes la vida doméstica no existía. Después de la oficina, a recoger a Andrés y desde allí conducir de vuelta a casa a la misma hora en que miles y miles de hombres y mujeres que han carecido de vida doméstica hasta las 5 también conducen de regreso, produciendo grandes atascos. Preparar la cena a Andrés, darle de cenar, bañarlo, acostarlo, recoger un poco la casa. A Patricia le quedaba muy poco tiempo para las relaciones personales. Bajo este acápite ella englobaba
hablar por teléfono con el padre de Andrés y tal vez llamar a algún ex amigo o ex amante, nunca le quedaba claro si habían sido lo uno o lo otro. Los sábados ir a ese gran supermercado a hacer las compras. Los domingos llevar a Andrés al parque o al zoo. Si hacía malo, llamar a alguna amiga, ir a visitarla, amiga con hijos pequeños. Porque las mujeres con hijos y las mujeres sin hijos forman clases perfectamente diferenciadas, incomunicables y separadas entre sí. En este riguroso plan de vida no caben los fallos ni la improvisación. No cabe un maldito tapón que no quiere abrirse. Podía prescindir de la botella, pero al hacerlo se sentía insegura, humillada. Si no era capaz de abrir una botella, ¿qué era capaz de hacer? Los fabricantes, antes de poner el envase en mercado, habrán hecho todas las pruebas pertinentes. Un elemento de uso tan extendido como la lejía va dirigido al público general, por lo tanto optan por sistemas fáciles, de comprensión elemental, al alcance de las personas incluso las más ignorantes. Pero ella, Patricia Suárez, 34 años, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, madre soltera, mujer atractiva, eficiente, autónoma, no era capaz de abrir un tapón. Tuvo deseos de llorar. Le contaría el incidente del tapón a su psicoanalista. Cuando no se tiene un buen amante, hay que tener un buen psicoanalista, como un buen abogado y un buen dentista. Iba al psicoanalista antes de que naciera Andrés. De hecho, la decisión de tener un hijo la discutió consigo misma ante el oído ecuánime o indiferente del psicoanalista. Él dijo: sea cual sea su decisión, yo estaré con usted. Patricia pensó que hubiese querido que un hombre hubiese dicho eso y no un psicoanalista, pero no había sido así. El padre de Andrés, cuando supo de su embarazo, se sintió engañado y a regañadientes admitió que su paternidad se limitaría a la inscripción del niño en el registro civil. Él no quería hijos y ella no quería un marido. A veces es más fácil saber lo que no se quiere. Eran las 7:30 de la mañana. No había despertado Andrés. No había decidido qué ropa iba a ponerse. Y en su trabajo la apariencia es algo muy importante. Se le ocurrió la idea de salir al rellano, botella de lejía en mano y golpear la puerta de un vecino. A esa hora temprana los hombres estarían afeitándose para ir a trabajar. Y aunque la vida moderna impide que los vecinos se conozcan y se hagan pequeños favores, la visión de una débil y desprotegida mujer, desconcertada ante un envase de imposible apertura, halagaría la vanidad de cualquier macho del mundo. El hombre saldría a la puerta en pantalón de pijama y la cara medio afeitar. Y con un solo único gesto firme, seco, viril, ¡tac!, desvirgaría la botella. Y después diría alguna frase galante, tipo: solo se necesitaba un poco de fuerza, o llámeme siempre que tenga algún problema. Una frase ambigua y autocomplaciente que reforzaría su superioridad masculina. Y ella lo aceptaría con humildad, porque había escuchado tantas veces a su madre decir lo difícil que era vivir sola para una mujer, sin un hombre a su lado. Lo había escuchado tantas veces que Patricia había llegado a comprender que esa dificultad era
una confusa mezcla de enchufes rotos, puertas encalladas y otras reparaciones domésticas y miedo nocturno. Sintió que la dificultad tenía que ver con el tapón. Miró con hostilidad el envase impoluto, blanco, de tapón azul, que se erguía incólume sobre la mesa. No era ella. Se trataba de un error de fabricación, seguramente. Claramente, el tapón lo diseñó un hombre. Un hombre que había diseñado un tapón fallido, un tapón que era imposible de abrir por las manos de una mujer, porque con toda probabilidad él nunca se había fijado en las manos de una mujer, en su fragilidad, en su delicadeza. El nuevo artilugio había sustituido al anterior, lo habían colocado en las estanterías y nosotras lo habíamos comprado con ingenuidad. Y ahora, en este mismo instante, en Barcelona, en Buenos Aires, en Nueva York, en Los Ángeles, miles de mujeres luchamos por abrir el tapón. Mientras Andrés empieza a llorar. Andrés empieza a llorar como está a punto de llorar ella. Es que los jefes no admiten explicaciones. No tienen vida doméstica, por lo tanto no tienen ni lejía, ni tapones. Mi jefe es soberbio, mi jefe no tiene ropa que lavar ni trajes que limpiar. Los calcetines usados los tira a la basura. Come en restaurantes, no tiene hijos. Tomaría una decisión. Dejaría el envase ahí, luciendo su virginidad impenetrable, con ese tapón hermético, indestructible, y olvidaría el incidente. La última vez que había tenido deseos de llorar fue cuando las tuberías se atascaron. Las tuberías se atascaron a traición, cuando ella estaba en la oficina. Y ella regresó a su hogar ingenuamente, sin saber que al abrir el grifo de la cocina, las tuberías iban a estallar e iban a salir de sus entrañas líquidos extraños, malolientos, turbulentos, de colores sórdidos. Patricia no entendía qué estaba sucediendo, pero es que parecía que todo el apartamento se desgonzaba, se licuaba en sustancias repugnantes, como ese cuadro que ella había visto en una exposición Europa, después de la lluvia. Ella estaba ahí, en medio de la sala, y el agua avanzaba hacia ella y empezó a llorar sin saber qué hacer. Y entonces, en ese momento, sin que nadie lo esperara, apareció Antonio, el padre de su hijo, de Andrés. Antonio aparecía y desaparecía así, sin avisar. Era una especie de dominación, que la verdad es que Patricia nunca se lo había reprochado. Él entró con su propia llave, puesto que nunca la había devuelto, porque decía que él tenía que poseer la llave de la casa donde vive su hijo. Entonces entró y la encontró allí llorando, con un agua oscura y pegajosa que la acercaba. Antonio es un hombre muy pulcro y no pudo evitar un gesto de disgusto, lo que recrudeció el llanto de Patricia. Después lanzó una mirada atenta y abarcadora que comprendió todo. Las tuberías atascadas, el suelo inundado, el llanto de Patricia, su impotencia, su culpabilidad. Y después se dirigió rápidamente a la cocina y con 2 pases enérgicos,
inconfundiblemente masculinos, interrumpió el chorro de agua. Y Patricia dejó de llorar. Después llamó al portero y le pagó para que secara el agua que inundaba el piso. Así de eficientes eran los hombres. Antonio se sintió satisfecho y generoso y decidió invitar a Patricia a un refresco con el niño en el bar de abajo. No hablaron de nada, pero él se permitió darle un consejo. Le dijo: no debes de llorar porque una tubería se haya roto. Y ella, muy tranquila, de una manera muy serena, le arrojó el refresco con todo su líquido y sus burbujas de naranja a la cara. No creas que estoy llorando solo porque el tapón de la lejía no se abre, le dijo Patricia a su hijo en un soliloquio, sino por esta sospecha. En un primer momento pensé que se trataba de mí, que era un error mío, pero no, es un error de fabricación. Han diseñado un tapón fallido. Lo han puesto en las estanterías. Nosotras lo hemos comprado con inocencia. Y por este motivo nos vamos a retrasar y vamos a llegar tarde a tu guardería y a mi trabajo. Y yo no le podré decir a mi jefe, que es un hombre muy eficaz y muy importante, que solo le conciernen las cotizaciones de bolsa, la guerra de los mercados, las especulaciones de divisas, que me retrasé por una botella de lejía. Le diré que me retrasé por un atasco. Los atascos, hijo mío, son muy respetables, mucho más respetables que un dolor de cabeza o la enfermedad de un pariente. Aquella tarde, según conducía al consultorio del psicoanalista, todo había salido relativamente bien. Patricia imaginó que las lágrimas derramadas y esparcidas por la ciudad de las mujeres formaban un río blanco ardiente, un río sin nombre, un río que no aparece en los mapas. La botella de lejía no se abrió, dijo Patricia nada más entrar en la consulta, y no estoy dispuesta a perder el tiempo en interpretaciones. Es un hecho. El sistema de rosca de esta marca no funciona. Han recibido muchas quejas. Yo he llamado a la distribuidora. El tapón fue diseñado por un ingeniero industrial ávido de éxito y seguro de sí mismo, seguramente, pero van a retirar los envases de circulación. En cuanto a mí, dijo Patricia con decisión, voy a hacer una reclamación a la fábrica del producto, preguntó el psicoanalista. No, hombre, respondió ella. ¿Al padre de Andrés? No se hace cargo de ningún gasto, como si el niño no le concerniera. Ya una vez en su casa, Patricia se dirigió directamente a la cocina, cogió un cuchillo de punta afilada, fue hacia la botella y sin titubeos agujereó el tapón, lo perforó por el centro en una herida limpia y perfecta. Y la botella perdió toda su virilidad.